Y a continuación, nuestro querido Padre Paulo Sass con su espacio Vivir por el Espíritu. Espíritu de Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas Dios, Rey del universo, Dios Todopoderoso. Te pedimos por tu gracia y por tu misericordia. Te pedimos por tu Espíritu Santo, porque sabemos sin ti no podemos hacer nada. Clamamos con toda la Iglesia: ven el Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra, de esta tierra. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en continuación de Vivir por el Espíritu, tenemos que hablar hoy del sínodo de la senolidad, que es bien importante, especialmente que ya muchas confusiones que vienen, pues pienso que desinformación y de algunas páginas que no necesariamente están presentando todo en pues continuación, sacando solamente algunas cosas de contexto, y así uno puede hacer una confusión. Es bien importante que nosotros miramos a toda la enseñanza de la Iglesia Católica y cómo la Iglesia se revela en el mundo en una continuación. Pues yo pienso que Papa Francisco sigue las indicaciones y caminos de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y pues por supuesto en su modo, porque Papa Francisco es el obispo, el Papa, el pastoral, ¿no? Él trabajó mucho en el pastoral de las parroquias, él estaba viajando mucho visitando las iglesias, ¿no? Juan Pablo II tuvo su estilo de filósofo, una persona bien dedicada a estudio, Papa Benedicto XVI, teólogo, ¿no? Y ahora miramos a Papa Francisco, el Santo Padre pastoral, ¿no? Que siempre tiene visión el bien de las personas que se encuentran en las parroquias. Y muchas veces Papa Francisco está hablando duro con nosotros, sacerdotes, que nos corrige en este sentido, ¿no? A escapar este clericalismo que llaman, ¿no? Clericalismo que el sacerdote sabe todo y el pueblo de Dios solamente tiene que seguir. Y yo pienso que por eso precisamente él comenzó este trabajo sinodal, para que la gente se explique, ¿no? Porque pues no tuvimos esta oportunidad por mucho tiempo, que nos explicamos de la nivel parroquial, diocesana y pues universal de la Iglesia. Tenemos también que recordarnos que cuando la Iglesia comenzó, pues comenzó en Jerusalén, y después por persecución de los cristianos por los judíos, la Iglesia tenía que escapar, y pues una parte de los cristianos escapó a Siria, Antioquía, y otra parte a Alexandria en Egipto, ¿no? Y sabemos de los Hechos de los Apóstoles. Por la primera vez llamaron los cristianos en Antioquía, en Siria, ¿no? Porque eran seguidores de Cristo. Entonces sabemos que pues la Iglesia con un motor pues evangelizadora se fue a predicar el evangelio a todas partes, y pues tenemos la Iglesia ahora en 4 continentes. Entonces es totalmente diferente cuando Santo Padre Pedro, el primer obispo de Roma, el primer papa de la Iglesia Católica,
manejaba la iglesia en los principios con 2000 iglesias, y la diferencia entre Papa Francisco, que tiene ahora que manejar la iglesia en todos los continentes del mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues claro que nosotros no vamos a hacer ningún cambio, entonces por eso tenemos que ser tranquilos y rezar mucho. Porque se ve en algunas redes sociales que se pone algunas cositas, ¿no? Y se utiliza también los obispos, como obispo Schneider, que es de Kazajistán, y pues habla mucho del sínodo, que es la destrucción de la iglesia y todas estas cosas, pero yo no pienso que es tan grave, ¿no? Tenemos que saber que nunca vamos a cambiar la enseñanza dogmática de la iglesia. Pues la gente puede decir lo que quiere, ¿no? Que podemos ser más inclusivos y todas estas cosas, pero esto se queda solamente en nivel de hablar. Estoy seguro, y estoy rezando por esto, pero también estoy seguro que ningún cambio de dogma en nuestra moralidad puede ocurrir, porque no se puede cambiar la Biblia. Pues lo que está escrito en la Biblia nosotros vamos siempre a seguir. No se puede cambiar la disciplina sacramental, se puede cambiar la disciplina dentro de la iglesia, pero no se puede cambiar las ideas, pues las dogmas de nuestra Santa Iglesia, porque ya están como 10 mandamientos escritos en el corazón de uno. También la ley de Dios y la ley de la Iglesia está escrita en el corazón de la Iglesia. Entonces, en este sentido, hermanos, lo que tenemos que hacer es rezar, porque la bienestar de la Iglesia depende de nuestra oración y de nuestro trabajo junto en la viña del Señor. Entonces, si algunos todavía están sin trabajo, viene el dueño de la viña y te invita a entrar a trabajo y te dice que te da un denario, ¿no? Como evangelio de ayer, del domingo. Y pues todos somos trabajadores de la viña. El único trabajador no es Papa Francisco, no son los cardenales y obispos y sacerdotes. Todos nosotros somos responsables por bienestar de nuestra iglesia. Oración, ayuno y penitencia, limosna, ¿no? La iglesia se purifica. Recibí ayer un mensaje de una tragedia en Polonia con unos sacerdotes que hicieron un escándalo grande con su conducta moral. Y pues, claro que pues esto duele el corazón, especialmente algunos de nosotros que todavía estamos en el camino del Señor y trabajamos en la viña del Señor, poniendo todo cariño y toda gracia que recibimos en este servicio. Y pues algunos hermanos que vienen de nosotros no ponen este mismo espíritu y hacen un escándalo que destruye pues la iglesia. Y por eso es tan importante cuando hablé con mi papá hoy, porque tuve esta oportunidad esta mañana, y cuando cambiamos nuestros pensamientos, él me dijo, pues hijo, hay que rezar mucho, hacer penitencia y rezar por estos hermanos equivocados, ¿no? Porque el demonio ya está haciendo todo, ¿no? No, mientras nosotros nos preocupamos de las cosas así universales, él está atacándonos en nuestro propio barrio, ¿no? Está atacándonos en nuestras propias casas. Por eso es tan importante que, como nosotros aquí en Batallón de Washington, rezamos rosario en las casas, siempre añadamos una invocación después de cada decada de rosario. Señor, santifica a nuestros sacerdotes y nuestros matrimonios, ¿no? Porque es bien importante que nosotros sacerdotes seamos santificados y los matrimonios, porque de esta conjunta, de este trabajo conjunto,
este trabajo de familia y sacerdote es bien clave en la viña del Señor. Y por eso en las apariciones de Fátima, la Virgen María fue bien clara en su mensaje que la última batalla va a ser contra la familia y pues contra la vida familiar y todas las enseñanzas que van a destruir el módulo de la familia, ¿no? Entonces, hermanos, por eso quiero compartir hoy. Recibimos un mensaje de la Arquidiócesis de Washington para leer en las misas el domingo que viene un mensaje de Vaticano, de secretario general del concilio de sínodo. Entonces, quiero compartir con ustedes este mensaje. Pues está escrito para todos los obispos, pero también pues nosotros, los cooperadores de los obispos, que somos todos nosotros, sacerdotes, diáconos y laicos, esta palabra está dirigida también a nosotros. Queridos hermanos en el episcopado, Vaticano 12 de septiembre de 2023. El pueblo de Dios ha puesto en camino desde que el Papa Francisco convocó a toda la Iglesia en sínodo el 10 de octubre de 2021. Instrumentum Laboris. Y ahora hemos llegado a otro paso fundamental del camino que comenzó con la consulta del pueblo de Dios. Dentro de pocos días, el 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís, y el Santo Padre abrirá la primera sesión de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos para una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Sin oración no habrá sínodo. Papa Francisco, intención de oración para el mes de octubre del 2022. El sínodo es antes que nada un acontecimiento de oración y de escucha que no involucra solo a los miembros de la asamblea sinodal, sino a cada bautizado, a cada iglesia particular. En efecto, todos estamos llamados en este momento a unirnos en la comunión de oración y la invocación insistente del Espíritu Santo para que nos guíe en el discernimiento de lo que el Señor pide hoy a su iglesia. Por lo tanto, les escribo a ustedes, que son el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares y los primeros animadores de oración para la parte del pueblo de Dios, que se les confiado para que de toda la iglesia se eleve a Dios una oración incesante por el Santo Padre Papa Francisco y por todos los miembros de la Asamblea Sinodal. Les pido, por ende, que recen por el sínodo y que exhorten a la oración unánime e incesante a todas las comunidades cristianas de su iglesia particular, especialmente a las comunidades monásticas. La oración es una de las formas de participación de todo obispo en la acción colegial y un signo eminente de solicitud por la Iglesia universal. La oración se expresa de diversas formas, en las que manifiestan de modo distintivo las diferentes dimensiones de la vida de una iglesia sinodal. En primer lugar, la oración es escucha. Abriendo el camino sinodal, el Santo Padre afirma: el sínodo también nos ofrece una oportunidad para ser iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de nuestros ajetreos
para frenar nuestras ansias pastorales y detenernos a escuchar. El primer paso en la oración es la escucha de la palabra de Dios, la escucha del Espíritu. Por tanto, la primera aportación de cada bautizado a la asamblea sinodal será una escucha de la palabra de Dios y del Espíritu, consciente de que la voz del Espíritu es sine qua non para el cuerpo eclesial. El segundo rasgo de la oración es la adoración. El Santo Padre señala cuánto nos hace falta hoy la oración de adoración. Muchos han perdido no solo la costumbre, sino también la noción de lo que significa adorar. Después de la escucha, silencio adorante por el asombro de lo que Dios dice a su iglesia y por lo que el Espíritu suscita también hoy en ella, el camino sinodal recorrido hasta aquí nos lleva al asombro, a la conversión de nuestra mirada desde la tristeza de la resignación a la gozosa misión de que ha descubierto la presencia del resucitado en su propia existencia. El tercer rostro de la oración es la intercesión. Debemos creer en la eficacia de la oración de intercesión, que no consiste en doblegar la voluntad de Dios a la nuestra, sino en pedir al Señor que ilumine nuestro corazón con la fuerza de su Espíritu de vida, para que sepamos discernir y hacer su voluntad. Interceder significa también hacerse cargo, declarar ante Dios nuestra participación, nuestra implicación. Interceder significa decir me importa, me involucro, me pertenece. Rezar por la asamblea sinodal, interceder por todos sus miembros, en primer lugar por el Santo Padre, que tan a menudo nos pide que rezamos por él, significa realizar el acto más alto de participación. Por último, queridos hermanos, la oración es acción de gracias. Reconociendo la primicia en la acción y de la gracia de Dios en todas nuestras obras y en la vida de la comunidad cristiana. En palabras del Santo Padre, la oración de acción de gracias comienza siempre desde aquí, de reconocerse precedidos por la gracia. Hemos sido pensados antes de que aprendiéramos a pensar, hemos sido amados antes que aprendiéramos a amar, hemos sido deseados antes de lo que en nuestro corazón surgiera un deseo. La oración de agradecimiento es una verdadera terapia para hacernos pasar del repliegue sobre nosotros mismos a la apertura, al descubrimiento de lo que Dios sigue obrando en su iglesia. Queridos hermanos, con la oración de escucha, de adoración, de intercesión y de acción de gracias, toda la comunidad eclesial estará presente en la fuerza del Espíritu en la asamblea sinodal, como acontecimiento que concierne a todos los bautizados. Les invito a subrayar la oración por la asamblea sinodal, especialmente el 1 de octubre, 16 domingo del tiempo ordinario, año A, recordando en la predicación, en la oración universal y en la bendición final de la celebración eucarística con este fin
adjunto algunos textos que pueden utilizarse para la oración universal y la bendición final. Agradeciéndoles su solicitud por guiar a sus iglesias particulares a lo largo del camino sinodal y dando gracias al Señor por los dones de comunión y de gozosa esperanza que hace florecer en el camino eclesial. Aseguro también mis oraciones por ustedes y por su ministerio en favor de toda la Iglesia. Que el Espíritu del Señor nos ilumine y nos guíe siempre por el camino de su voluntad, pues solo su palabra nos hace vivir y solo en ella podemos encontrar nuestra alegría. Fraternamente, Mario Cardenal Grech, secretario general. Entonces, esto fue el mensaje del secretario general y aquí tenemos algunas oraciones y bendiciones, ¿no? Entonces, el sacerdote mismo pronuncia la exhortación: hermanos, Jesús ha prometido estar presente en medio de sus discípulos cada vez que se reúnan en su nombre. En los próximos días en Roma, el Papa Francisco abrirá la primera sesión de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, invocando la bendición del Señor. Elevemos nuestra mente a Dios para que en su Santo Espíritu nos fortalezca en la comunión, nos guíe a la verdad plena e ilumine continuamente a los participantes en la Asamblea Sinodal. Y después las oraciones de bendición. Dios nuestro Padre, que muchas veces y en diversos modos habló a nuestros padres por medio de los profetas, les guíe siempre a ustedes y a toda la Iglesia en la fidelidad a su palabra y en discernimiento de su voluntad, ¿no? Entonces es bien importante esta frase. Les guíe siempre a ustedes y a toda la Iglesia en la fidelidad a su palabra y en el discernimiento de su voluntad, ¿no? Fidelidad a la palabra y discernimiento a la voluntad. Con esto, para mí, clarísimo, ¿no? La paz profunda que viene de esta palabra. Yo creo que también ustedes sienten esta paz. Fidelidad a su palabra y el discernimiento de su voluntad. El Hijo enviado en la plenitud de los tiempos para manifestar a todos las riquezas de la misericordia del Padre, les custodia en comunión con Él y con tus hermanos. Que el Espíritu Santo les guíe a todos ustedes y en particular a la Asamblea Sinodal a reconocer los signos de los tiempos para que adhiriéndose en todo a la voluntad de Dios, adhiriéndose en todo a la voluntad de Dios, ¿no? A la voluntad de Dios. Den abundantes frutos de unidad para la vida de la Iglesia y para el anuncio del Evangelio, ¿no? Entonces, esta palabra, la voluntad de Dios, bien importante. Y al final, que la bendición de Dios Todopoderoso. Y después tenemos también oración dominical de la intercesión. Entonces es por la Iglesia en vísperas de una nueva etapa del camino sinodal para que la presencia viva y operante del Evangelio haga de ella, como de la viña de la parábola, un lugar vital en el que todos los hombres y mujeres que esperan encontrar un sentido para la vida encuentren lugar, palabra, aliento de esperanza. Por los obispos y todos los participantes en la Asamblea Sinodal, para que de la escucha del Espíritu Santo surjan propuestas a fin de que todo el pueblo de Dios, en una dinámica de comunión, se siente realmente partícipe de la vida de la Iglesia y sea testimonio vivo y atractivo de la novedad del Evangelio en el mundo. Entonces esto es importante porque esta es la continuación de la reforma
del Vaticano II, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, y todos los decretos de este sínodo, de este sínodo santo en la Iglesia, concilio de todos los obispos de todo el mundo, ¿no? Una continuación, pues, de esta reforma en la Iglesia, que es bien importante. Por los teólogos, que un don de sabiduría y de revelación acompañe su contribución a los trabajos del sínodo para que el don de la fe se haga vida en todo el pueblo de Dios. Por los jóvenes, buscadores de verdad y de testimonio, de concreción y de espiritualidad, para que gracias al camino sinodal se sientan cada vez más implicados en la vida y en la misión de la Iglesia en medio de los desafíos del mundo de hoy, dando muchos con el entusiasmo propio de su edad, la esperanza que brota de encuentro con Jesús. Por nosotros aquí reunidos en comunión con las comunidades cristianas de todo el mundo, para que gustando la bondad del Señor que viene al encuentro de cada uno en el cuerpo y la sangre de Jesús, recibamos de Él una mirada nueva sobre el prójimo y seamos testigos de gratitud en el mundo en que vivimos. Y esta fue esta oración dominical, y al final las oraciones de cada día, que es una oración que la Iglesia nos invita a rezar durante las misas diarias. Al Espíritu Santo, Creador y Señor de la Iglesia, que la guía a través de los tiempos y mansamente la impulsa siempre hacia adelante, dirigimos nuestra súplica. Ven tú que siempre haces nuevas todas las cosas. Ven Espíritu Santo, alma de la Iglesia, reúne en la unidad y haz fructificar el esfuerzo, la esperanza, el deseo de cada uno de los que se dedican a la asamblea del sínodo de los obispos. Ven suave soplo de Dios, que en Jesús reavivas la llama apagada, devuelves el vigor a la caña resquebrajada. Ven el Espíritu Creador, que revives los huesos marchitos, reúnes a los dispersos, pones en diálogo lenguas que no se reconocen. Ven fuego ardiente de Dios, que purifica todo pensamiento vano, quema y transforma toda tristeza en la alegría de un nuevo nacimiento. Ven belleza de los pequeños y de los pobres, edifica la bella esposa del Cordero a través de las lágrimas de aquellos que aman la paz y tienen hambre de justicia. Ven perdón de Dios y conviértenos a tu aliento reconciliador para una nueva fraternidad. Ven sabiduría inaccesible y llena con tus dones a los sinodales. Ven infalible esperanza de la Iglesia y suscita sueños y deseos según el corazón de Dios, lo que al ojo humano parece imposible. Entonces esto fue un mensaje y pues las indicaciones para oración. Y pienso que bien bonita enseñanza de la oración, ¿no? Recordarnos, ¿no? Que para vivir en el Espíritu hay que vivir con la oración. No se puede vivir por el Espíritu sin oración, ¿no? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y pues el mismo Espíritu reza en nosotros cuando nosotros ni siquiera sabemos qué decir, ¿no? Entonces es una maravilla que el Señor está haciendo en frente de nuestros ojos, ¿no? Y estoy también bien contento de la última homilía del Santo Padre que dio en Marsella, en Francia, en sur de Francia,
en una ciudad interesante, porque yo estuve muchas veces allá. También tenemos Seminario del Camino Catecumenal Redemptoris Mater en Marseille. Pues Marseille fue una ciudad más grande católica del mundo. Y ahora somos diáspora en Marseille. Yo pienso que la mayoría de Marseille, 60%, son los musulmanes. Y los católicos puede ser como 20%. Y pues los más musulmanes, ateos, un poco judíos, diferentes religiones, y como 20% de los católicos. Y allá Papa Francisco pienso que va bien, mostrándonos la crisis de situación y cómo, ¿no? Y cómo tenemos que luchar para vivir una vida cristiana en un mundo tan secularizado, ¿no? Y contra de los cristianos. Y también en Marseille una basílica estupenda con la Virgen María en una torre de la basílica de Marseille que mira a todo el puerto y todos los marineros que entran del océano y del mar a Marseille. Entonces esta es la enseñanza, la homilía del Santo Padre durante Santa Misa votiva de la Bienaventurada Virgen María de la Guarda, que fue dada el 23 de septiembre, entonces hace pocos días, el último sábado. Dicen las Escrituras que el rey David, una vez establecido su reino, decidió transportar el arca de la alianza a Jerusalén. Después de haber convocado al pueblo, se levantó y partió para ir a traerla. Luego, durante el trayecto, él mismo danzaba frente a ella con la gente, exultando de alegría por la presencia del Señor. Con esta escena de trasfondo, el evangelista Lucas nos relata la visita de María a su prima Isabel. En efecto, también María se levantó y partió hacia la región de Jerusalén, y cuando entró en la casa de Isabel, el niño que ella llevaba en el seno saltó de alegría al reconocer la llegada del Mesías. Se puso a danzar como había hecho David frente al arca. María, por tanto, es presentada como la verdadera arca de la alianza que introduce al Señor encarnado en el mundo, en la joven virgen que sale al encuentro de la anciana estéril y llevando a Jesús se convierte en signo de la visita de Dios que vence toda esterilidad. Es la madre que sube hacia los montes de Judá para decirnos que Dios se pone en camino hacia nosotros para encontrarnos con su amor y hacernos exultar de gozo. Es Dios que se pone en camino. En estas dos mujeres, María e Isabel, se revela la visita de Dios a la humanidad. Una es joven y la otra anciana. Una es virgen y la otra estéril. Y sin embargo, ambas están encintas de un modo imposible. Esta es la obra de Dios en nuestra vida. Hace posible aún aquello que parece imposible, engendra vida incluso en la esterilidad. Hermanos y hermanas, preguntámonos con sinceridad de corazón, ¿creemos que Dios está obrando en nuestra vida? ¿Creemos que el Señor, de manera misteriosa y a menudo imprevisible, actúa en la historia, realiza maravillas y está obrando también en nuestras sociedades marcadas por el secularismo mundano y por una cierta indiferencia religiosa? Es bien importante esta frase, ¿no? Que estamos viviendo en el mundo marcado por el secularismo mundano
y por una cierta indiferencia religiosa. Hay un modo para discernir si tenemos esta confianza en el Señor. ¿Cuál es este modo? El Evangelio dice que apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Este es el signo: saltar, estremecerse, el que cree, el que reza, el que acoge al Señor exulta en el Espíritu, siente que algo se mueve dentro, danza de alegría. Y quisiera detenerme y reflexionar sobre este exultar de la fe. La experiencia de fe genera ante todo un estremecimiento ante la vida. Exultar significa ser tocados por dentro, tener un estremecimiento interior, sentir que algo se mueve en nuestro corazón. Es lo contrario de un corazón aburrido, frío, acomodado a una vida tranquila, que se blinda en la indiferencia y se vuelve impermeable, que se endurece, insensible a todo y a todos. Aún al trágico descarte de la vida humana, que hoy es rechazada en tantas personas que emigran, así como en tantos niños no nacidos y en tantos ancianos abandonados. Un corazón frío y aburrido arrastra la vida del modo mecánico, sin pasión, sin impulso, sin deseo. Y de todo esto, en nuestra sociedad europea, podemos enfermarnos del cinicismo, del desencanto, de la resignación, de la incertidumbre. Surge un sentido general de tristeza, todo junto. La tristeza, aquella tristeza escondida en los corazones. Alguien las ha llamado pasiones tristes. Es una vida sin sobresaltos. En cambio, el que es generado en la fe reconoce la presencia del Señor, como el niño en el seno de Isabel reconoce su obra en la sucesión de los días y recibe ojos nuevos para observar la realidad, aún en medio de las fatigas, los problemas y los sufrimientos. Descubre cotidianamente la visita de Dios y se siente acompañado y sostenido por Él. Frente al misterio de la vida personal y a los desafíos de la sociedad, el que cree exulta, tiene una pasión, un sueño que cultivar, un interés que impulsa a comprometerse en primera persona. Ahora que cada uno de nosotros se pregunta: ¿siento yo estas cosas? ¿Tengo yo estas cosas? ¿Quién es así sabe que el Señor está presente en todo, llama, invita a testimoniar el Evangelio para edificar con mansedumbre un mundo nuevo a través de los dones y los carismas recibidos? La experiencia de la fe, además de un estremecimiento ante la vida, genera también un estremecimiento ante el prójimo. En el misterio de la visitación, en efecto, vemos que la visita de Dios no se realiza por medio de acontecimientos celestiales extraordinarios, sino en la sencillez de un encuentro. Dios viene a la puerta de una casa de familia, en el tierno abrazo entre dos mujeres, en el encontrarse de los embarazos llenos de admiración y esperanza. Y en este encuentro está la solicitud de madre, de María, la maravilla de Isabel, la alegría de compartir.
Recordémoslo siempre también en la iglesia. Dios es relación y nos visita con frecuencia a través de los encuentros humanos, cuando sabemos abrirnos al otro, cuando hay un estremecimiento por la vida de quien pasa cada día a nuestro lado y cuando nuestro corazón no permanece indiferente e insensible ante las heridas del que es más frágil. Nuestras ciudades metropolitanas y los numerosos países europeos como Francia, donde conviven culturas y religiones diferentes, son en este sentido un gran desafío contra las exasperaciones del individualismo, contra los egoísmos y las cerrazones que producen soledades y sufrimientos. Aprendamos de Jesús a conmovernos por quienes viven a nuestro lado. Aprendemos de él que ante las multitudes cansadas y exhaustas siente compasión y se conmueve. Se estremece de misericordia ante la carne herida de aquel que encuentra, como afirma uno de sus grandes santos, San Vicente de Paúl. Es preciso que sepamos enternecer nuestros corazones y hacernos capaces de sentir los sufrimientos y las miserias del prójimo, pidiendo a Dios que nos dé el verdadero espíritu de misericordia, que es el espíritu propio de Dios, hasta reconocer que los pobres son nuestros señores y nuestros amos. Hermanos y hermanas, pienso en tantos estremecimientos de Francia, en una historia rica de santidad, de cultura, de artistas, de pensadores que apasionaron a tantas generaciones. También hoy nuestra vida, la vida de la Iglesia, Francia, Europa, necesitan esto, la gracia de un estremecimiento, de un nuevo estremecimiento de fe, de caridad y de esperanza. Necesitamos recuperar la pasión y el entusiasmo, redescubrir el gusto del compromiso por la fraternidad, de seguir corriendo el riesgo del amor en las familias y hacia los más débiles, y de reencontrar en el Evangelio una gracia que transforma y embellece la vida. Miremos a María, que es incómoda, poniéndose en camino, y nos enseña que Dios es precisamente así, nos incomoda, nos pone en movimiento, nos hace exultar, como le sucedió a Isabel. Y nosotros queremos ser cristianos que encuentran a Dios con la oración y a los hermanos con el amor, cristianos que exultan, vibran, acogen el fuego del Espíritu Santo para después dejarse arder por las preguntas de hoy, por los desafíos del Mediterráneo, por el grito de los pobres, por las santas utopías de fraternidad y de paz que esperan ser realizadas. Hermanos, junto con ustedes suplico a la Virgen Nuestra Señora de la Guardia, que vuelva sobre vuestra vida, que cuida a Francia, que cuida a toda Europa y que haga exultar en el Espíritu, y quisiera hacerlo con las palabras de Paul Claudel. Está la iglesia abierta, sin nada que pedirte, nada que darte, solo he venido, Madre, para mirarte y orar de dicha, mostrar así que soy hijo tuyo y que tú estás aquí. Estar contigo, María, donde tú estás, siempre, porque eres María, porque eres simplemente y siempre estás aquí. Madre de Jesucristo, gracias a ti. Pues, qué bello, qué transformador. Estas son las palabras de nuestro Santo Padre, ¿no? Que siente el corazón y habla de los problemas de aborto, habla de los problemas de eutanasia, en modo que cada uno no se sienta atacado, ¿no? Y cada uno puede reflexionar, ¿no? Y puede rezar, puede pedir, y puede transformarse. Este amor, ¿no? Este amor de Cristo que
visitó la casa de Zaqueo y se sentó a la mesa con él, no dando los palos, sino amándola, ¿no? Y este amor cambió, como este pobre Mateo que estaba en la caja de los impuestos y el Señor solamente lo miró en sus ojos y dijo, sígame, y dejó todo y se fue con Jesús. Y así pienso que también el Señor nos mira a todos nosotros hoy, nos mira con amor y dice, deja todo, toda la preocupación y sígame, porque yo quiero que tú vayas conmigo a la vida eterna. Y bendito sea Dios y hermanos, seguimos rezando, unirnos con la intención por nuestra iglesia católica y apostólica, porque como dijo el mismo Jesucristo a través de los evangelios, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, ánimo y que el Señor nos siga en este camino de la conversión. Y si hay algunas preguntas, comentarios, todavía tenemos un poco tiempo para hacerlos. Excelente, bendito sea el Señor. Padre, interesante este tema que nos ha traído hoy, precisamente por solicitud. Creo que fue la semana pasada de algún radio creyente, no recuerdo bien, pero qué bueno, porque en este proceso que se está viviendo es necesario que toda la iglesia esté unida, ¿verdad? Si el objetivo es ese, ¿verdad? O uno de los objetivos es que caminemos juntos, que ese camino de sinodalidad que se practique dentro de la iglesia, que es el poder caminar juntos, pues que todos sepamos que se trata de eso y que tenemos que estar todos en esa misma sintonía. Qué interesante, y me parece que las palabras del Papa iluminan mucho y nos ayuda a ir entendiendo eso. Pero sobre todo yo creo que esa promesa que acaba de enfatizar usted, Padre, de que la Iglesia, pues las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella, pues eso es lo que sobre todo nos anima y nos da esa seguridad de que estamos en la Iglesia correcta, la fundada por Jesucristo. Y bueno, Padre, si en estos minutos que nos quedan, si hay alguna inquietud, veo sí la reacción de nuestra hermana Maribel Zelaya, nos comenta lo siguiente. Dice, Padre Sas, muchas gracias por sus edificantes programas en María Evangelizadora Radio. He escuchado la carta que nos leyó sobre el sínodo y entiendo que nos piden mucha oración. Sin embargo, todavía no comprendo muy bien el objetivo. ¿Podría, por favor, explicarnos en pocas palabras, asequible a nosotros, el propósito de esta reunión? Y nosotros, como iglesia, ¿qué resultados podemos esperar de este sínodo? Y agrega también, pregunta, ¿acaso estarán los temas más controversiales que nos aquejan en este momento, como es la nueva era, el ecumenismo, el aborto, la misma corrupción que vive el mundo y la iglesia, la ideología de género, etcétera, etcétera? Yo estoy seguro que estas cosas no van a ser discutidas por el sínodo. El sínodo, como dice la palabra, es el encuentro de los obispos, ¿no? Que se reúnen todos los obispos del mundo que vienen ya de sus iglesias particulares y cada uno, pues yo pienso que cada continente va a presentar, porque los continentes, pues Europa tiene totalmente diferentes problemas que América Latina o pues África o Asia, ¿no? Entonces cada nivel pues local va a presentar la situación de la iglesia, ¿no? Cómo se encuentra la iglesia de hoy, ¿no? Lo que pasó después de pandemia, todas estas cosas, para que podamos escuchar. Esto se llama sínodo. Sínodo no es nada de cambiar de la enseñanza de la iglesia o dialogar,
sino de escuchar, ¿no? Entonces los obispos van a presentar y escuchar las inquietudes del pueblo de Dios, ¿no? Y sabemos muchas veces que la iglesia siempre fue salvada por el pueblo de Dios. Había un tiempo en la iglesia que solamente 3 obispos eran fieles a la doctrina ortodoxa de nuestra iglesia. Durante el tiempo de arianismo, ni siquiera el emperador con todos los obispos y el papa estaban contra la enseñanza de la iglesia, ¿no? De la iglesia de Jesucristo, la iglesia fundada por Cristo, la iglesia apostólica. Entonces, los errores siempre están, pero la forma de vivir de la iglesia siempre viene de los que forman la iglesia. Y mayoría de los que forman la iglesia no son sacerdotes, obispos y cardenales, sino la gente que viene a la misa, la gente que es cotidiana, que se sienta en la banca, escucha la palabra del Señor, y algunos reciben, algunos no, algunos se confunden, algunos no. Y así de todas estas confusiones, con todas estas claridades, se puede también los obispos pueden tomar la decisión cómo hablar a la gente, ¿no? ¿Qué funciona más cuando hablan a la gente? ¿No? ¿Cómo la gente recibe, cómo la gente escucha? Yo pienso que solamente este sínodo es para evangelización, para seguir adelante con el impulso del Evangelio de nuestro Señor en estos tiempos. Excelente aclaración. Es decir, es muy diferente a lo que es un concilio. E incluso hasta los concilios podrían no estar abiertos a la discusión de los dogmas y de la doctrina en cambios, porque hay concilios que son más pastorales que dogmáticos. Entonces, en el caso del sínodo, pues más bien pueden haber cambios en la metodología de la pastoral, de la evangelización, etcétera, etcétera, pero no se profundiza en la doctrina de la iglesia como para hacer cambios. Por ejemplo, hay gente que tiene temor de que van a implementar la ordenación diaconal de las mujeres y cosas de eso. Para eso tendría que haber un concilio primero, en donde se discuta la doctrina y cambiar la doctrina antes de poder implementar ese tipo, por ejemplo, de cambios. Lo mismo, qué sé yo, el problema que se está empujando y que sabemos que hasta desde dentro de la iglesia se empuja esta práctica de que se bendigan las parejas homosexuales, aunque incluso que se llegue a convertir en matrimonio también la relación la relación entre 2 hombres o 2 mujeres, como lo pidió una monja argentina recientemente. El padre, no sé si la ha escuchado, dice que claro que sí, que por qué no, si Dios, dice ella, bendice y aprueba el amor, ¿por qué no se va a poder bendecir el matrimonio homosexual y cosas de esta? O un obispo, creo que cardenal, también padre, recientemente ha dicho públicamente que sí, cuando le toque la oportunidad va a bendecir cualquier pareja que se le presente para ser bendecidas homosexuales. Así que se empuja desde dentro de la iglesia, pero para que haya un real cambio en estos asuntos, tiene que haber un cambio en la doctrina, y para que haya un cambio de la doctrina tiene que suceder un sínodo convocado por el Papa con este objetivo. Es decir, tendría que ser un concilio dogmático para poder cambiar. Así que antes de que pueda suceder cualquiera de estas cosas que mucha gente se escandalizan y creen que va a venir con este sínodo, es imposible, porque antes de... Exactamente, porque es como Santo Padre Benedicto XVI hablaba, que había 2 concilios al mismo tiempo, el Concilio Vaticano II de los padres y Concilio Vaticano II de los periodistas, y pues cada uno toma para destruir la iglesia.
para confundir nosotros católicos, para dividirnos entre nuestras propias comunidades. Este es el proceso pues, que el demonio siempre utiliza. El concilio es santo y si recibimos una carta así de un cardenal pidiéndonos por la oración, explicándonos la oración, mandando a los obispos esta carta, ¿no? Entonces, gracias al Señor que el sínodo no depende de un cardenal que dice estas cosas porque pobrecillo equivocado, hay que rezar por él, pues el Señor dijo, claro, hay de aquel que escandaliza a uno de estos pequeños, es mejor que se ponga una piedra de molino y se tira en el mar. Entonces, cada uno va a tomar sus consecuencias por sus palabras y cada palabra va a tener consecuencias. Y nosotros calma y otra vez calma, rezamos porque la fuerza de la iglesia viene del pueblo rezador, del pueblo humilde, del pueblo que confía en el Señor. Al final todas las profecías que vienen, la iglesia va a sufrir, la iglesia va a ser confundida, sí es cierto, ¿no? Pero nosotros tenemos que contribuir de la unidad hasta que podemos. Cuando viene Anticristo, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Tenemos que dar la vida, porque no vamos a tener un lugar para escondernos, según Apocalipsis. Pero yo pienso que, hermanos, oración y leer más la Biblia, la doctrina católica, pasar más tiempo a buscar unas lecturas maravillosas de los santos y leer poco de los comentarios de los periodistas, porque ellos que confunden a todos. Así es, padre, definitivamente. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero por lo menos una pregunta más, y es un anónimo que nos pregunta, padre, dice, ¿qué opina sobre tantos laicos, de acuerdo a la información que he recibido, que estarán participando dentro de este sínodo, incluso hasta con derecho a voto? Yo pienso que ya en este sínodo no hay tanta votación para los laicos. Los laicos, como uno de ellos es Kiko Argüello, el iniciador del camino neocatecumenal, que ellos solamente dan su opinión. Ellos no están allá para poner los votos, sino ser como consejo a Santo Padre de parte de los... Pero no hay ningún derecho de votación, según mi conocimiento. Ok, padre. Bueno, pues lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, padre, así que una última palabra y su bendición para concluir su programa de hoy. Dios Todopoderoso, te alabamos por el don de la Santa Iglesia Católica y Apostólica, por todos los hermanos que estamos caminando hacia el cielo. Te pedimos por todos nosotros para que siempre nos fortaleces en la verdad, y humildad y alabanza y oración. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarda de todo mal y nos da la vida eterna en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo, el lunes, si Dios quiere. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, María Evangelizadora Radio,
una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.